tanta confusión y tantas tinieblas que hay en el mundo, esta es la única luz. Nada más imagínate eso. Este es el único mapa, el único GPS, ¿verdad? El único sistema global para poder realmente mostrarnos el camino, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, cómo debemos ahorita estrechar nuestra familia, nuestro matrimonio más que nunca, para los tiempos que vengan estemos ya preparados. Todos los que traen su Biblia la pueden abrir en el capítulo 23 del libro de Josué, en el Antiguo Testamento. En la conferencia anterior pudimos ver que Josué ya se encuentra en edad bastante madura. Josué, cuando escribe esto, no estaba en la tercera edad, estaba en la cuarta edad. Tal vez tenía ya aproximadamente 85, 90 años de edad. Y Josué sabía muy bien, después de haber caminado con Dios durante tanto tiempo y habiendo llevado al pueblo de Dios a la guerra, a todas las batallas que enfrentó, habiendo conocido a ese Dios todopoderoso, que nunca le abandonó, que nunca le dejó, y que le enseñó los secretos más profundos de la guerra espiritual. Era pues importante que Josué ahora, antes de morir, porque dice en el versículo 14 del capítulo 23 de Josué: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra? La muerte. Qué bonita forma de relacionarse con la muerte, ¿verdad? Es el camino de todos nosotros. Todos nosotros vamos a morir. Dice Hebreos 9:27, está establecido que todos los hombres enfrentemos la muerte, y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay ningún otro medio u otra dimensión, sino que hay cielo o infierno nada más. El momento que tú te mueres, se acabó todas las oportunidades que Dios nos da en esta vida. Entonces Josué consideró que era importante hacer un llamado a los líderes. Dice el versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y de ahí en adelante comenzamos a desarrollar esta conferencia, enfocándonos principalmente en el llamado de Josué y los secretos que él está por compartirnos, tan importantes en la vida espiritual, para que tengamos una seguridad. La primera seguridad que tenemos que tener es que Dios es bueno. Dios es bueno. Número 2, Dios nos va a premiar y a recompensar siempre, 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 como no nos lo imaginamos, la obediencia. Cuando nosotros creemos lo que Él dice y actuamos conforme a lo que Él dice, no nos imaginamos, y lo dice claramente Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:33, búsquenme primero, y todas las demás cosas, tu matrimonio, yo me encargo, mis hijos, yo me encargo, mi trabajo, yo me encargo, mi salud, yo me encargo, mi futuro, yo me encargo. Déjame, Pancho, Carmelita, encargarme de todas las cosas de su vida, en la cortísima vida que tengan. Déjenme a mí, déjame a mí a tu esposa, déjame a mí a tu esposo, déjame a tus hijos, déjame a tu novio, déjame a tu futuro matrimonio, déjenme todo en mis manos, porque yo tengo cuidado de nosotros, solamente obedéceme. Búscame con todo tu corazón, es todo lo que te pido, y todas las cosas te las daré por añadidura. Y si recordamos en el capítulo 1 de Josué, versículo 8 y 9, que antes de que Josué emprendiera el avance
hacia la conquista de Canaán, Dios, recuerden ustedes lo que vamos a ver más adelante, lo que Dios le dijo: mira que te mando, es una orden que viene del cielo, te ordeno que te esfuerces, que seas valiente, que no pierdas el ánimo nunca, porque estaré contigo. Número 2, de día y de noche, Josué. Pancho, Carmelita, Gabriel, Lupita, por favor entiendan, en la mañana busca, abre la Biblia, ten tiempo conmigo en la Biblia, léeme en Juan, en los Evangelios, en Proverbios, y antes de que te acuestes, ven a la Biblia otra vez, déjame hablarte a través de la Biblia, y todo lo que haces vas a prosperar. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? No me digan nadie amén, Si realmente lo creemos, a los que digan amén, yo les vuelvo a preguntar, ¿tú lo haces? Delante de Dios ahorita puedes decir, en las mañanas, siempre, ya es un hábito conmigo, y siempre me acuesto con la Biblia. Ahora, si Dios nos ordena eso, ¿por qué no lo haces si nos llamamos cristianos? Señor, no tengo trabajo, mi novio me dejó y me puso el cuerno, mi hija se fue de la casa, mi hijo tengo problemas. Antes de que te quejes, ¿por qué no me obedeces, Pancho, Carmelita? ¿Por qué no me obedeces? ¿Estás haciendo lo que yo te mando? No, pero si quieres que te bendiga, ¿verdad? Y que trate a tu hijo, y que trate con tu trabajo, y que te busque un trabajo, pero no me obedeces. ¿Qué soy acaso, Aladino y la lámpara maravillosa? Estamos con un Dios que no es un juguete de nosotros para cuando lo necesitemos. A mi esposa le dio coronavirus. Señor, te pido que lo sanes. ¿Qué más? ¿También quieres unas enchiladas suizas? ¿O unas potosinas? O sea, siempre que tienes un problema o necesidades, pero de día y de noche, de día y de noche, yo formo parte de tu vida. Mientras no obedezcamos, no esperemos ser guiados por Dios. Él nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que abandonamos el camino. Y ahora vamos a considerar a continuación qué es lo que Dios comienza a decirles acerca de sus advertencias en los versículos del 6 al 8. Josué 23, del 6 al 8. Veamos las advertencias que les hace Dios para que ellos puedan saber con quién están tratando. Esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito, en el libro de la ley de Moisés, sin apartarte de la Biblia, de ello ni a diestra ni a siniestra. Esto es una traducción mía. El libro de Moisés era en el Antiguo Testamento la Biblia que tenían. Y a nosotros nos dice ahora, porque ¿cuál es el énfasis que quiero comunicarles a ustedes? Tratar de lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el lenguaje del Nuevo Testamento, poder llevarlo a la práctica en el Nuevo Testamento. Todo maestro de la Biblia tiene que leer la Biblia y tratar de buscar qué es la aplicación práctica de lo que yo estoy leyendo, que sucedió hace 3,000, 4,000 años, para mí en el siglo XXI. Esto se llama la sabiduría. Y cuando podemos lograr sacar las enseñanzas y aplicar las cosas o los consejos en el Antiguo Testamento bajo nuestra dispensación en la que vivimos nosotros de la gracia, podemos entonces enriquecer nuestra vida espiritual. Esfuércense y hagan todo lo que está escrito en la Biblia. No te apartes de la Biblia ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. Para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. En primer lugar,
Dios nos ordena algo, que nos esforcemos y seamos valientes. Esta es la misma advertencia que le hizo en el capítulo 1. Josué, esfuérzate. Ahora él comparte con los líderes lo que Dios le dijo a él. A mí me dijo Dios, antes de que fuera líder de ustedes, que yo me esforzara y fue valiente. Lo he hecho. Y porque lo he hecho, puedo ser el ejemplo a ustedes de que si ustedes hacen lo mismo que yo, van a morir igual que yo, en paz y bendecidos en toda su vida por Dios. Es muy interesante la palabra esforzarse en el hebreo, los que la quieran apuntar, muy importante. Es la palabra hebrea chazak, con CH, Z-A-I-K de kilo al final, chazak. Esta palabra chazak en el hebreo significa mantenerte firme ante los ataques y problemas. Voy a ir muy despacio. En otras palabras, estamos en un mundo donde vamos a enfrentar coronavirus, la enfermedad de tu esposa, de tu hijo, tu hija se fue, tu hijo está en drogas, te corrieron del trabajo. Estamos en un mundo donde estamos enfrentando muchas situaciones que al enfrentarlas y nosotros no tener el sistema inmunológico espiritual fortalecido, estos ataques que vienen y que las vamos a tener siempre, nos van a derribar y nos van a disminuir nuestra capacidad espiritual. Esto es lo que significa mantenerte firme ante los ataques y problemas. Que se fue mi hija, se fue mi hijo, se cayó la casa, se incendió esto y el otro. Cuando viene el ataque, no me voy al suelo, sigo firme. ¿Quién me sostiene? Algo sobrenatural, porque esto no es humano, me sostiene el poder de Dios. Voy a orar por mi hija, esto se va a arreglar, esto no puede seguir así, me voy a curar, Dios me va a mostrar el camino, pero yo estoy parado, no me caigo del caballo, porque dentro de mi vida hay una fortaleza espiritual para resistir el mundo y las pruebas y las tentaciones del mundo que nos rodean. Esto es lo que significa, en primer lugar, esforzarse. Mantente firme ante los ataques. Número 2, significa que nunca cambies y que nunca pierdas el ánimo. Qué importante es esto, el ánimo. Hace 2 semanas les comparto lo que me acaba de pasar. Tengo 25 años viajando por una línea que se llama American Airlines. 25 años o más de ministerio. Ya tengo más de 1 millón de millas en esta línea aérea. Ya tengo el estatus de Platinum. ¿Qué significa el de Platinum, verdad? Que si hay en primera clase un lugar y está vacío y yo compré la clase económica, me pasan a primer lugar, a business class, a primera clase por estar en Platinum. Me ha tocado muy de vez en cuando, pero nos toca. Muy bien. Hace 2 semanas veníamos mi esposa, mi hija, nuestra hija Salem, que por cierto se gradúa el 19, les pido que oren por ella, se gradúa en la universidad en Estados Unidos. Veníamos hacia México y durante el viaje o te dan cacahuates o te dan una botellita de agua o una galleta. Esto es lo que te dan ya. Ahora, si me dan unos cacahuates o me dan una galleta, es para que yo la abra y me la coma, ¿correcto? Y si me dan agua, es para que me baje el bozal y me pueda tomar yo el agua, ¿o no? Bueno, vean la irracionalidad a la que el mundo ha llegado. Me bajo el bozal, me tomo un trago de agua, unos cacahuates y se acerca la hermosa. ¿Qué tiene usted que subir eso? ¿Me deja acabar de masticar los cacahuates? Se los tienes que subir. Bueno, ya me los subí. Pasó como 20 minutos, me recosté un poco, me quedé dormido, porque así me duermo en segundos. Venía mi esposa y mi hija y llega y me empuja así en el hombro. En lugar de que le diga a mi esposa,
¿puede usted tener la amabilidad de despertar a su esposo y decirle que se ponga la cosa esa en la boca? Pero no, llegó y me empujó porque se me cayó abajo de la nariz y ahí pasó la cosa, me lo puse. Bueno, una semana después, la semana pasada, yo tenía que ir a Querétaro, a la iglesia de Alán, mi hijo, a un seminario de profecías, el 7 de diciembre. Llego al aeropuerto de Dallas y me prohíben subirme al avión. ¿Está usted boletinado? Por rebelión, por rebelde. Ya dije, ya ni el Chapo Guzmán. Por el amor de Dios. Soy volador frecuente, frequent flyer, ¿verdad? Tengo 1 millón, tengo 25 años con ustedes. ¿Me están haciendo ustedes eso? No es una simple advertencia. Mire, doctor Alducin, le suplicamos que por favor atienda usted el protocolo y no hay ningún problema. Y si usted no falla, lo vamos a suspender para siempre. No hay ningún problema, lo aprendemos. Pero fueron casi 2 accidentes, ¿verdad? No hubo rebelión porque hace un mes un artista de Hollywood se subió a un avión y desde que subió le dijo, yo no me pongo esas cochinadas, etcétera, etcétera. Ahí claro que lo bajó hasta la policía, porque así ya te sobrepasas, ¿verdad? No se puede usted subir al avión. Total que hable por teléfono a la oficina de relaciones, oiga, por favor, no me hagan subir el avión, no podemos arreglar nada, nos tiene usted que mandar un correo explicando la situación y lo vamos a pasar al Comité de Seguridad y Relaciones de la compañía y vamos a evaluar qué es lo que hacemos con usted. Pues ya, ¿qué haces, verdad? Yo ya a la casa digo, me sentí muy triste, ¿no? Me sentí una tristeza. Ya no hay empatía, no hay amor, no hay consideración ni por los clientes. Si yo que soy un cliente que tiene 25 años, ¿qué no le harán a los que no tienen el rango que yo tengo de Platinum? ¿Cómo los tratarán? Total, de que pasó otra semana y yo no sabía que me habían suspendido tanto tiempo. Y vuelvo a comprar el boleto, ahora que llegué antier, y me vuelven a decir, no se puede usted subir al avión. No podemos hacer nada. Bueno, ya era el vuelo de las 10, el vuelo de las 8:30 de Dallas a México, y ya le dije a Salem, mi hija que se quedó allá, búscame otra línea para irme a México porque no me hagan subirme en American Airlines. Me consiguió en United Airlines, que ya es México, Dallas, Houston, México. Son los 2 únicos vuelos a México, los demás son Dallas, Atlanta, Dallas, Miami, México. Imagínate nada más 8 o 9 horas para llegar a México. Total que ya me vine, United Airlines, una línea buenísima, por cierto, y pues ahorita, ¿verdad? No nos quedó más que meter a una oficina de abogados para explicarles cómo está la situación. Estoy esperando esta semana que me perdonen, a ver si me perdonan, y volver a seguir volando. Y le dije, Señor, ¿tú quieres que vaya a México? Ábreme, tú te encargas de todo. Yo no tengo por qué enojarme ni perder mi paz. Si no quieres que vaya a México, pues no voy a México, Señor, porque tú eres el que abres y cierras las puertas, y en eso uno descansa. Y ahora me llega un video hace 3 días a una familia de un esposo con su esposa, con una niña de 2 años. La niña no se quería el cubrebocas, los bajaron del avión. Está en internet el video, los bajaron del avión. La señora llorando, por favor, tenemos que llegar a nuestro destino en Estados Unidos. Se bajan porque la niña no se quiere poner cubrebocas. Oiga, pero si los niños menores de 3 años no necesitan cubrebocas. Ya cambiaron el protocolo, hace 3 días lo acaban de cambiar, que ya pueden los niños viajar sin el bozal, o como le quieran llamar. Hermanos, vivimos en un mundo donde estamos enfrentando situaciones que van más allá de nuestra capacidad para resolverlas. ¿Qué puedes resolver si te va tu hijo? Voy a llorar hasta que eres mi hijo. Cuando eres tu hijo te van a internar a ti en el psiquiátrico. ¿Qué vas a hacer que tu esposo se va? Aplácate, hermana. Tranquilina, pina cocolina, como dicen ahí en la sierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué logramos nosotros con tener una actitud que nos va a afectar nuestras emociones, nos va a provocar ansiedad, nos va a producir estrés, cuando todo está en las manos de Dios? Primera de Pedro 5:7, aprende de la memoria, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Yo salí del aeropuerto y me dice Marta, mi esposa, yo creí que estabas enojado. Le dije, mira, no te imaginas, le dije, la paz tan grande que tengo.
me siento tranquilo. Pero ya no vas a volar, no sé, Dios me va a abrir una puerta. Y si no vuelo, es porque Dios ha considerado que ya no quiere que vuele. Tan sencillo como es. No está en mis manos la solución. No está en mis manos que regrese mi esposo, que regrese mi hijo, que me den otro trabajo. El mundo no está en nuestras manos. No somos dioses. Confiemos en Él. Él es bueno y Él tiene cuidado de ti, de ti, de ti y de mí. Pero tú tienes que confiar en Él. Dice la Biblia a continuación, en el versículo 5 les dijo Dios de Josué 23, y Dios te echará todas estas naciones de delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia. Este es un claro retrato de la vida victoriosa que tenemos los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Dios nos dice en esta mañana, mientras tú conquistes a los enemigos de tu vida, llámese homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, apatía, flojera, incredulidad, escepticismo, ateísmo, etcétera, etcétera, las cosas dentro de nuestra vida que tú les estás llamando que no es malo en tu vida lo que tú estás practicando, porque no alcanzas a discernir que lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás creyendo estás equivocado. ¿Por qué te es tan difícil reconocer la maldad que tienes dentro de ti? Simplemente por el orgullo. El orgullo. Oye, pero ¿cómo me dices que eres ateo, por el amor de Dios? El ateísmo es insostenible filosóficamente ya, insostenible. Y también biológica, física y genéticamente es insostenible el ateísmo. La teoría de la evolución es insostenible ya también física y biológica y genéticamente, y en fin. Pero la gente se aferra. El homosexualismo ya está demostrado. Si tú estás diciéndole a tu cuerpo que tú no eres hombre, que tú eres mujer, que tú no eres lo que Dios te creó, que tú eres otra persona, por el amor de Dios, tu problema no es físico, es mental. Algo tienes en tu mente, un tornillo que se te aflojó. Y que el diablo, mientras más le des vuelta a lo que tú estás practicando, más te lo afloja para que más creas que no estás mal. Y mientras más creas que no estás mal, no te das cuenta que más rápido te estás acercando al precipicio, a tu propia autodestrucción. Vas a acabar mal. Y en la otra vida en el infierno, dice la Biblia. Entonces, antes de que yo pueda seguir avanzando y avanzando hacia mi autodestrucción, tengo que reconocer lo que Dios me dice. Armando, cambia, esta cosa en tu vida te está haciendo un daño, es un enemigo que tú tienes que vencer. Y cuando entendemos esto, podemos entender que estos enemigos nos pueden autodestruir. Veamos los pasajes en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 9, 25 al 27, donde Pablo hace una advertencia a los líderes con el enfoque mucho más amplio y más profundo que en el Antiguo Testamento. Pablo aquí está hablando de la vida de los atletas en las Olimpiadas que se celebraban en Atenas y en Grecia. Y Pablo observó que los atletas que ganaban una corona, una diadema o el premio, eran personas estrictamente disciplinadas. No podían haber atletas, ni tampoco actualmente, y por esto todos los futbolistas que oímos, basquetbolistas que oímos, corredores que oímos, todos los atletas que oímos ahorita, que ahorita acaban, ¿verdad?, mal, pero mal en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera, cuando fueron íconos del deporte y héroes del deporte. ¿Por qué fue? Porque llegaron a creer que como eran tan famosos y como tenían tanto dinero, ellos podían hacer lo que querían con su cuerpo.
¿Y qué pasa? Caen en la cocaína, caen en la marihuana, caen en el alcoholismo. Bajo estas circunstancias es imposible administrar los millones de dólares que ganaron y que acaben en la pobreza. Dices, Dios mío, ¿cómo puede a un ser humano sucederle eso? Simplemente por falta ¿de qué? De disciplina personal. Veamos lo que dice Pablo y la importancia que tiene, y vamos a ver qué áreas de la disciplina necesitamos poner bajo el control. Todo aquel que lucha, 1 Corintios 9:25, de todo se abstiene. Un atleta no puede ni tener relaciones sexuales una semana antes, ni tomarse una pizza antes de competir al otro día, ni tampoco cenarse pastel de queso con una cereza y con crema derretida antes de ir a competir, ni puede tener una panza de Santa Claus tampoco, ¿verdad? Un atleta de todo se tiene que abstener. Ellos, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo me tiene que obedecer. Mi cuerpo es mi esclavo. Las órdenes y lo que yo hago no vienen de lo que me pide la carne, vienen de aquí. Mi mente ha sido disciplinada para que en la noche que me levante a las 9, quiero helado, no voy. Pide una pizza para cenar, pues no la pido. Pero me está diciendo que me haga el estómago que ruja por dentro de mí, no me como la pizza. Y cuando tú libras el primer día y no obedeces a tu cuerpo, y el segundo pasa y a las mujeres, lo vamos a ver más adelante, no la voy a ver con esos ojos. No voy a ver 2 veces a esa mujer, ni 3 veces a esa mujer. Y cuando comenzamos a entrenarnos mentalmente, a decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado, sin que nos demos cuenta, mientras más pasan los días y más pasan las semanas, algo está sucediendo dentro de nosotros que nos está fortaleciendo espiritualmente para las tentaciones más fuertes que vienen más adelante. Pero si tú no has estado fortaleciendo en tu vida cristiana tu cuerpo y no has tenido disciplina en cómo miras, cómo comes, cómo bebes, qué ejercicio haces, cuando vengan problemas como ahorita el coronavirus, ¿a quiénes se lleva para el otro lado? A los gordos, a los exfumadores, exdiabéticos, personas que no tienen jamás en su vida oxigenación en sus pulmones, personas que nunca tomaron sol, que no les interesa irse de vacaciones, que no toman vitamina C, que no tienen suficiente agua alcalina para poder fortalecer su sistema inmune, y viene algo, ¿verdad? Y que te afecta. Porque ahorita el 90% a mi hija le dio, Salem tiene 27 años, ni calentura tuvo. Se tomó paracetamoles y ahí estuvo, ni problemas para nada. Y le dije, ni te vayas a encerrar, mijita, vámonos. Y me levaba Marta y yo, vámonos a correr en las mañanas a tomar sol, respira. Porque ese es el oxígeno, el que fortalece el sistema inmune. Y pasó como si nada. Mis 2 nietos también les dio ningún problema con ellos, ni dolor de cabeza, ni tampoco calentura de ningún tipo, de ningún grado. Entonces, depende la condición en que tú te encuentres, cómo vas a enfrentar tanto los problemas físicos como espirituales. Ay, hermano, caí en adulterio. No, no caíste en adulterio. Tenías 1 mes viendo pornografía. Tenías 3 o 4 semanas antes de estarle viendo las piernas a tu secretaria. Ya tenías mucho tiempo cultivando pensamientos que no quisiste erradicar de tu mente, de personas que comenzabas, no podías ver a una muchacha sin desnudarla de los pies a la cabeza. Y cuando vino la oportunidad y la tentación, no tenías tu sistema inmune espiritual para resistirlo, y caíste en adulterio. Entonces no caíste de la noche a la mañana. Nos preparamos siempre para lo que viene en el futuro. ¿Me entienden, santos de Dios? Lo que Dios nos quiere decir. Esta pandemia cayó como nadie se imaginaba lo que iba a pasar.
Y en estos 8 o 9 meses, solamente nos dice Marcelo, el misionero de ustedes en Italia, Marcelo y Simona Rodríguez, 127 iglesias cerraron. Dios les habló a los pastores que si no discipulaban entre semana y no enseñaban la palabra de Dios, la iglesia no solamente es del domingo, es una familia, la iglesia. Desde que comenzó la pandemia en marzo, nosotros nunca, y ustedes son testigos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los 7 días a la semana, no hemos dejado de dar estudios bíblicos, alimentándolos a ustedes, ahí desde tu casa, y métete a las redes sociales, pero todos los días, mañana, tarde y noche, estudios de nuestras iglesias para que ustedes continúen la carrera de la fe. Dice Pablo en el versículo 27 que golpear el cuerpo no significa, como erróneamente la Iglesia Católica Romana lo interpretó. La Iglesia Romana lo interpretó y entonces comenzó a enseñarles a los monjes que deberían agarrar chicotes de ramas de nopales o de milpas y golpearse la espalda, irse rodillas 1 kilómetro sangrando, encerrarte en un convento sin televisión, sin nada, en una cama de piedra, y ahí es donde se puede dominar las pasiones. ¡Qué grande error! Porque Dios nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Los monasterios y los conventos es lo más satánico que pudo introducirse a un falso cristianismo. Yo recuerdo hace algún tiempo en un convento en Guatemala que me invitaron, se los he contado algunas veces. La Madre Superiora me invitó porque tuve una cruzada y quería que le dijera cómo recibir al Espíritu Santo. Una señora lindísima, preciosa, ya viejita, la directora del convento. Y cuando yo llegué, pues había como 10 monjitas detrás de ella. Yo siempre le he dicho a mi esposa, me encantan las monjitas, pero no físicamente, ¿eh? O sea, siempre que veo las monjitas, me simpatizo, ¿verdad? Y sabes que hay muchas de ellas que van a estar en el cielo con nosotros. Tal vez la Madre Teresa va a estar con nosotros también, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones. Pero yo les dije a estas monjitas que estaban con la Madre del Espíritu Santo, ¿qué están haciendo encerradas? Y se voltearon unas a otras. ¿De qué nos habla, pastor? ¿Qué hacen encerradas? ¿Qué ordenó Cristo en Mateo 28? ¿Trae su Biblia? Trae tu Biblia católica. La Torre Samá, la Nácar Colunga, la de Jerusalén, la versión que tú quieras católica. Le dije a la Madre Superiora, ¿qué versión lee usted? Me dijo que ella veía la de Nácar Colunga. Le dije, trágamela. Mateo 28, 18 en adelante. Id y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hacen encerradas? ¿A quién le están hablando de Cristo aquí? ¿A los ratones? ¿O a las arañas? Y no sabían qué contestar. Ignorancia nada más, pobrecitas. Es la misericordia que tenemos que tener. Y total que la Madre recibió el Espíritu Santo, ahora es misionera en una región de África. Se salió del convento. No sé cuántas monjitas también, ¿verdad? Se han salido, ya no tengo noticia, pero vean ustedes la mentira en la cual el diablo ha encerrado a mucha gente de la humanidad por no conocer la palabra de Dios. Golpear el cuerpo, dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido heraldo, predicador, proclamador, yo, el gran Pablo, que Cristo se apareció conmigo, me tumbó del caballo, estuve 15 años en el desierto de Arabia recibiendo revelaciones tremendas, fui al tercer cielo, yo, ese hombre que es súper espiritual, si yo no tengo disciplina en mi cuerpo, vengo a ser eliminado. No está hablando de perder la salvación, está hablando simplemente de lo mismo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. ¿Has perdido tu primer amor? Recuerda dónde has caído, arrepiéntete, si no, quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué le está diciendo Dios a esta iglesia y qué te dice a ti a Dios? Si tú no disciplinas tu vida,
vas a perder el poder para vivir para mí. ¿Separados de mí? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantas tentaciones? ¿Por qué no puedes dejar el cigarro? ¿Por qué no puedes dejar mirar a las mujeres? ¿Por qué sigues creyendo tantas mentiras del diablo? Porque el poder de Dios no está operando dentro de ti. La energía de Dios no está operando a través de ti. ¿Por qué? Porque no lo has dejado. Te has encerrado en tus pensamientos, tú mismo te has encarcelado, tú misma te has encarcelado en tu amargura, en tu rencor. En creer que todo lo que tú has dicho, pues es como yo estoy, no yo consejo, ni necesito a la Biblia, ni necesito a Dios. No hay ningún problema, te dice Dios. Vas a enfrentar un mundo y vas a ser derrotada por el mundo. Pero acuérdate que yo vencí al mundo y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos rápidamente y veamos en el libro de los Proverbios, capítulo 6. Los consejos que Dios nos da acerca de oír claramente, y esto es ahorita dirigido a todos los varones. Necesitamos tener disciplina. ¿Cuántos litros de agua bebemos diarios? Más ahorita con todo esto está comprobado. Si puedes beber agua alcalina, en el mercado vale un poquito más cara, te va a salir más caro después el caldo que las albóndigas cuando te venga una enfermedad. El agua alcalina es buenísima para fortalecer tu sistema inmune. 1 o 2 litros, si no puedes, bebe agua normal, pero por favor no bebas menos de 2 litros de agua. Horchata, agua dije. Agua de Jamaica o agua pura, te estoy diciendo. Caldo de pollo, agua, hombre, ¿no entiendes? Ya después toma horchata, lo que tú quieras, ¿no? Pero el agua pura, el cuerpo la necesita porque somos más de 85% de agua. El cerebro es pura agua. Y si el agua no está dentro de nosotros, no hay oxigenación. Y si no hay oxigenación, hay problemas muy serios, ¿verdad? Neurológicos y cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos disciplina en la comida. No, por el amor de Dios, nunca vuelvas a comprar una Coca-Cola. Jamás en tu vida. Más de 250 gramos de azúcar. Y el azúcar entra a tu cuerpo. ¿Y sabes lo que hace el azúcar? Te deja sin defensas contra los virus. ¿Le dio virus? ¿Qué edad tenía? 35 años, tan joven, y le dio. Bueno, a todos le dio, a mi hija, y no le pasó nada, a mis nietos, etcétera, etcétera. A mí quién sé cuántas veces me ha dado y jamás me ha pasado nada tampoco. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas azúcar en tu cuerpo? Gancitos marinela y muchos postres entre semana y galletas y pan dulce, y agrégale el veneno de la Coca-Cola. Tu sistema se va hasta abajo y cualquier cosita que pase por ahí o cualquier estornudo de cualquiera que tenga ahí el bicho, ¿verdad? Así te llega y te tumba al suelo porque no tienes los glóbulos blancos fortalecidos para combatir los virus. Tenemos que entender que somos responsables de nuestra salud y nos ha hablado Dios en estos 10 meses, ya cristianos, hijos míos, si el mundo toma Coca-Cola y Red Bull y Monster, déjalos, están matando, todo lo que es químico te mata. Tu cuerpo no fue diseñado para los químicos, fue diseñado para horchata, para verduras, para vegetales, para cosas naturales. No fuimos diseñados para nada que tenga ni conservadores, ni salchichas, mucho menos salami. Ya mejor se pegan un balazo. Vean todas las cosas que están afectando el sistema inmune y Dios nos está hablando. Pero a los hombres el máximo problema es el sexo. No cierres los ojos, y apriétate el cinturón. Proverbios capítulo 5, la Biblia nos muestra claramente que tenemos que entender. Versículo 18, Proverbios 5:18,
sea bendito tu manantial. Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando a todos los varones. Abre los oídos, ábrelos bien grandes, y alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, con tu esposa. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás con otra mujer? El Espíritu Santo le llama la mujer ajena. Esa mujer no es tuya. Yo no te di a esa mujer, te di a tu esposa. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Tus caminos están ante mis ojos, dice Dios, y considero todas tus veredas. Tus iniquidades te prenderán, o sea, te meterán en una cárcel y vas a ser retenido, te vas a amarrar tú mismo con las cuerdas de tu pecado. Morirás por falta de corrección y errarás por lo inmenso de tu locura. Veamos ahora el capítulo 6 de Proverbios. Y dice la Biblia, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te enseñan, para que te guarden de la mala mujer, de la extraña con la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Que dice el Espíritu Santo, hay miles de mujeres en el mundo cazando hombres casados. Son cazadoras de hombres casados y se disfrazan como ángeles de luz. Pueden ser jóvenes de cualquier edad, etcétera, etcétera, pero el diablo tiene cantidad de mujeres que envían nuestras vidas, acercarse a nuestras vidas, y exactamente como operó Dalila con Sansón. ¿Saben qué significa Dalila en el hebreo? La que debilita. La que debilita. Y Sansón, el más fuerte de los hombres, y aquí los leones por aquí por allá. Una mujer, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, mirada tras mirada, pornografía tras pornografía, sin que te des cuenta, comenzamos a debilitarnos. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a debilitarnos y creemos que tenemos fuerzas. No es cierto. Vi el momento en que dice Dios, te voy a dejar que caigas en tentación. Errarás por lo inmenso de tu locura. Y más adelante en el capítulo 7 de Proverbios, termina el rey Salomón diciendo, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Ay, don Jorge, qué bonita corbata trae usted. Gracias, fulanita de tal. Pues sí, a ver, ay, qué bonito huele, qué bonito su perfume. ¿Qué perfume usa don Jorge? Pues, ay, ¿te gusta? Sí. ¿No te quieres acercar más para que me huelas mejor? Comenzamos a coquetear. Y el viejo rabo verde, ¿verdad? Como todavía, caray, todavía soy atractivo a las muchachas. Si me veo en el espejo con pelos de marciano en la mañana, pero que no sabe que no es por tu guapura, por el amor de Dios, ni tampoco por lo que representes, o es por tu dinero, o porque te quiere sacar algo de por medio, y te hace un Rock Hudson y te dice que te pareces a Rambo. Y mire lo que dice el Espíritu Santo, versículo 24, Proverbios 7:24. Hijos, óiganme ahora, no se aparte tu corazón a los caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.
los tres más grandes hombres de Dios, David, Salomón y Sansón, cayeron, no en la guerra, cayeron por una mujer. Una sola mujer. No te imaginas el daño que va a hacer a tu vida sin que te des cuenta ahorita, pero si oyes la palabra de Dios y lo obedeces y te arrepientes, va a tronar tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu testimonio y tu salud misma. Errarás por lo inmenso de la locura y tú solo te encerrarás en una cárcel. Tenemos que entender que la pureza sexual es la que da el poder espiritual. Apúntalo. Hermano, ¿me puede poner las manos para tener una doble unción? Vean lo que ha llegado la iglesia. En esa iglesia están dando la unción por el amor de Dios. ¿Qué son, palomitas de maíz? ¿O qué es eso? ¿A dónde hemos llegado? A ver, recíbelo, recibe. Y la gente va y se cae al suelo y esto y el otro y se levantan. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso de una forma inmediata? Y no hay un camino largo que tenemos que pagar y cumplir con la disciplina de nuestra vida para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. No hay atajos, no es café instantáneo, no hay nada instantáneo en la vida cristiana, es la santidad. Y la santidad no te da que te pongan las manos, la santidad te la da la pureza sexual. Ahí viene el origen de la santidad. Cuando somos puros sexualmente, somos transparentes y Dios bendice la pureza sexual de los hombres, principalmente. Y claro que también de las mujeres, ¿verdad? Pero Dios se enfoca más en los hombres porque es el primer problema tan grande por el cual la mayor parte caen y no llegan al final de la meta. Porque no pusieron su cuerpo en servidumbre. ¿Te dejaste dominar? ¿Nunca te disciplinaste? Y si eres débil en la comida, eres débil en el sexo. Y si tienes la panza que pareces la catedral del Espíritu Santo y no el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lógico que te debilites en todas las áreas. Pero si eres disciplinado en la bebida, en la comida, en dormir, en tener estudio bíblico, comienzas a adquirir carácter. Es el carácter lo que Dios está formando en nuestra vida. El carácter. Y el carácter es formado a través de la disciplina. ¿Lo podemos entender? Y ahora que vengan peores cosas ante el mundo, nosotros seremos bendecidos por Dios, tendremos paz, no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el agua, no necesito de comprar 100 litros de leche y 100 litros de agua y almacenarlos como muchos están haciendo ahorita en la casa, y etcétera, etcétera. Por lo que viene, Dios, dice David en el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que le falte el pan. Estaré contigo donde quiera que tú vayas, porque yo soy tu Dios que te sostengo de mi mano derecha. Y finalmente terminamos en Josué 23 y les dice en el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. Versículo 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Versículo 12, pero si ustedes se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones y concertan matrimonio con ellas, mezclándose con mujeres extranjeras, que es a lo que se refiere, ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de nosotros. Finalmente, Dios nos recuerda a todos ustedes los solteros, los que todavía no se han casado. No pongas los ojos en una muchacha que no sea cristiana para casarte. No vayas a cometer el grandísimo error de casarte con un hombre que no sea cristiano.
Que me gusta Panchito, que por aquí, por allá. O que durante 6 meses dile, Padre Santo, me gusta Panchito, mucho se parece a John Travolta. Pero Padre, yo te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Esto es lo que Dios ve, la intención del corazón. Padre Santo, tú sabes que me gusta, no te lo puedo negar. Tú sabes que estoy como perrito detrás de cada vez que me veo. Pero yo te pido, Padre, que mi amor por ti sea más grande y voy a tratar de hablarle de ti. Y si en 5 o 6 meses Panchito no responde al evangelio y me sigue tirando loca, por más que me guste, yo sé que tú tienes algo mejor que él. Me gusta Chencha, Padre Santo. Tú sabes cómo me gusta esta chava. Tú lo sabes, Padre Santo. Yo también, como perrito, estoy ladrando detrás de ella. Me encanta, Señor. Quisiera que me dijera, pero te pido que en los primeros meses que le voy a testificar, si ella me rechaza y ella sigue con sus ondas y no quiere aceptar de Cristo, ni quiere venir a la iglesia, ni aceptar los estudios bíblicos, con eso sabré que Chencha no es la mujer futura madre de mis hijos. No se mezclen con otras personas. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano y te casas, o eres cristiana y te casas con un hombre que no es cristiano, el que no es cristiano, el momento en que tú desobedeces a Dios y te unes en yugo desigual, pierdes el poder de Dios. Dios te deja. ¿Y por qué pierdes el poder de Dios? Porque estás en desobediencia. Ok, cásate, te dice Dios. Y en los primeros meses o el primer año, no sé cuándo, ¿verdad?, van a venir problemas gravísimos que vas a lamentar haberte casado con esa persona. Y será demasiado tarde. Tendrás que seguir orando para que Dios lo toque algún día en su vida. Y lo mismo con una mujer. ¿Qué comunión hay entre luz y las tinieblas? Entre Cristo y Belial. Dice 2 Corintios 6, del 11 al 12. No se mezclen, les dijo Dios, con las naciones. A nosotros nos dice el Nuevo Testamento, ten cuidado de, escúchame, tú que estás casado, ten cuidado de hacer negocios de mucho dinero con incrédulos. Que voy a hacer una compañía donde tenemos la inversión 10 millones de pesos, pero mi compadre, porque es mi compadre, va a poner 5 millones y yo 5 millones, te va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque tu compadre no tiene los valores morales que tú tienes. Y tarde o temprano, o se va a aprovechar de ti, aunque sea tu compadre, es mi cuñado, todavía peor. En el mundo no hay amistad, no hay más que intereses que mueven a la gente a tratar de vivir de los demás, o por conveniencia. Necesitamos entender estos consejos tan importantes de la palabra de Dios para que podamos llegar a la meta. Porque no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por exhortarnos, por convencernos con tu espíritu de pecado, de tantas cosas, los enemigos que muchas veces, sabiendo el mal que nos hace, lo seguimos apapachando, creyendo que tú nunca nos molestarás, ni que tampoco nos harán daño en la vida. La Biblia dice que los pecados de muchos hombres se hacen evidentes después, y las malas obras no pueden permanecer ocultas. Dios sacará a la luz tarde o temprano a esos enemigos que trae tu vida dentro y a mis enemigos también. Dios quiere que tratemos con nuestra vida, con nuestro corazón, porque de Él mana la vida, con nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean puros, sean sinceros con la forma como tratamos y hablamos con la gente, que no seamos de doble personalidad. Con una gente somos de una forma, con otra somos de otra. Tenemos que ser de una sola pieza, amándonos y perdonándonos, soportándonos con ósculo santo, sabiendo que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo.
Muchos de ustedes que a través de las redes nos ven en este momento, les pido que te arrepientas de tus pecados, que vengan a la cruz. Les invito a muchos de ustedes aquí presentes también, que si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, hoy, con todo lo que nos rodea de la maldad del mundo, si tú no lo haces, ¿cómo esperas enfrentar las semanas y los meses que vienen sin ningún poder ni valor en tu vida? Es una locura vivir sin Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Cree que Jesucristo en esa cruz murió crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días, para que en este momento que tú le abras tu corazón, Él entre en este instante. Él, Jesús, vive para entrar en tu vida y darte esa fuerza, ese valor que necesitamos para morir en paz. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y que con tu sangre preciosa me limpias de toda mi vida pasada. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie titulada Israel, la higuera y los últimos días. Esta es la 4ª conferencia. De veras se los digo con todo mi corazón. Busquen las primeras 3. La tercera la acabo de dar en el segundo servicio. Pero es una serie importantísima que nos dice qué está pasando en el Medio Oriente, el futuro de Israel, la iglesia e Israel, en qué tiempo realmente nos encontramos, porque hay una desinformación impresionante en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el Señor. En esta serie estamos tratando de ubicarnos claramente, porque hay aparentemente en la Biblia algunas contradicciones, aparentes contradicciones. Una, dicen, es que nadie sabe el día y la hora. Es correcto, amén. Nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que sí sabemos las señales de los tiempos en que podemos vivir. Cristo en Mateo 16 les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas, porque podían distinguir los arreboles y cuando se juntaban las nubes podían decir va a llover, pero ellos no fueron capaces de discernir los tiempos en que Jesucristo iba a venir. Así que estamos viendo claramente en esta serie de qué forma el 14 de mayo de 1948 que Israel recobra su independencia nacional y su soberanía es una de las señales más grandes que Dios nos ha dejado para que nos ubiquemos en qué tiempo estamos. Porque si Israel no hubiera regresado en 1948, fíjense lo que les voy a decir, la profecía, por ejemplo, de Ezequiel 38 y 39 de Gog y de Magog, que es la Tercera Guerra Mundial, no hubiera podido regresar y cumplirse esta profecía, porque como vimos en la conferencia anterior, Israel tenía que estar en su tierra para que se cumpliera la profecía donde el profeta Ezequiel dijo que cuando viniera la alianza de naciones a atacar a Israel, Israel tenía que estar viviendo en paz, y con seguridad. Cosa que hace 2700 años
desde que Ezequiel escribió esto, Israel desde el 48 no ha tenido un solo día que no le estén lanzando bombas, misiles o cohetes. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cómo podían reconstruir el tercer templo? Ya ahorita se encuentra, ¿verdad?, el motivo de los rabinos de levantar el tercer templo de Israel. El Instituto del Templo se llama este proyecto, pero si Israel no estuviera en su tierra, ¿cómo iban ni siquiera a pensar levantar un templo? En tercer lugar, si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Todo Apocalipsis, la persecución del anticristo contra los judíos y contra nosotros, los que se salven durante la tribulación. Así que no cabe duda que desde 1948, estamos hablando, ¿verdad?, aproximadamente de 75, 76 años ya, Israel ha vivido un tiempo de guerra tras guerra tras guerra. En el 48 los atacaron y ganaron. En el 56, la guerra del Canal de Suez, los atacaron y ganaron. En el 67, 5 naciones árabes, Jordania, Egipto, Siria, Irak y Libia, los atacaron, cuando en las probabilidades estaban casi al 50-1, pudieron de una forma milagrosa ganarles. En el 73, la guerra de Yom Kippur, los volvieron a atacar, volvieron a ganar. En el 73, 74, 75, cuando Yasser Arafat, discípulo de Husseini, un hombre que en el tiempo de los nazis se une con Hitler para acabar con los judíos. Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial. Husseini, un egipcio, continúa en los 50 levantando y entrenando guerrilleros, grupos terroristas, para tratar de terminar lo que Hitler no pudo terminar: el exterminio de los judíos y de la nación de Israel. Donde estamos oyendo esta última semana, ya no nos vamos más atrás, esta última semana, Israel de una forma milagrosa acaba de acabar con Yahya Sinwar, el director principal y líder del grupo terrorista Hamas. Cuando hace un mes el presidente de Estados Unidos y Kamala Harris, que es la candidata ahorita a la presidencia de parte de los demócratas, le advirtieron a Netanyahu: no vayas a Rafah, que es la ciudad, el sur de Gaza, y donde el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, sabía que ahí se encontraban los principales líderes de Hamas, los que el 7 de octubre del año pasado, 2023, entraron y mataron a más de 1,200 civiles y se llevaron a más de 250 de rehenes. Quedan como 100 rehenes todavía, niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, en manos de este grupo de terroristas. Hace 2 días acaban con este hombre en Rafah. No hizo caso Netanyahu ni Estados Unidos. El presidente Macron de Francia es que ya no le manden más armamento a Israel. Vamos a embargar las armas a Israel. Si Netanyahu hubiera hecho caso de esto, nunca hubieran encontrado a Yahya Sinwar, el presidente y el líder del grupo terrorista de Hamas. Ahora ya Hamas parece que está completamente extinguido. Antier, más de 600 terroristas de Hamas se hincaron y se rindieron a Israel. Ya no queremos pelear con ustedes. Dice en México: no le saques. Y ahora la guerra es al norte con Hezbolá, y lo mismo están: no entren por favor a Hezbolá porque quieren entrar con tropas. Hezbolá es un grupo terrorista también financiado por Rusia y por Qatar, que son las 2 naciones principalmente que financian a más de 7 grupos terroristas. Y están diciendo, ¿verdad?, es que si Israel entra al Líbano va a haber personas civiles muertas, etcétera, etcétera, cese al fuego. Y si ellos no entran a eliminar a Hezbolá, Israel tiene una obligación, como cualquier presidente, dictador
o rey de cualquier nación de la historia de su nación. El presidente, el líder de una nación, tiene que proteger al pueblo. ¿De acuerdo? Y cuando somos atacados por una nación, imaginémonos que Guatemala nos comienza a lanzar misiles. ¿Vamos a cruzarnos de brazos? Y que Guatemala se meta y que se lleve de Quintana Roo a más de 500, 600 personas de rehenes. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿El gobierno de México? No sería gobierno. Entonces lo único que ha hecho Israel es defenderse y tratar de, eliminando los grupos terroristas, evitar y proteger en el futuro a su pueblo. Que no vuelva a suceder lo que pasó el 7 de octubre y lo que ha pasado desde hace 73, 72 años, que todos los días bombas y bombas y bombas y cohetes y cohetes, misiles. Ya estuvo suave, ¿no? Ahora sí nos vamos de veras contra ustedes. Y todo esto está completamente desvirtuado por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, que están completamente y son antisemitas. Escuchen esto. La mayor parte de los gobiernos del mundo son antisemitas. Las naciones de Occidente, principalmente Europa y el continente americano, la mayoría son antisemitas, apoyando todas casi la Agenda 2030, que tiene como principal en su punto más importante la ideología de género. Busca y googlea Agenda 2030 y vas a encontrar nunca la palabra sexo. Fíjense a dónde estamos yendo, síganme con mucho cuidado. Vas a encontrar la palabra género. Suprimieron la palabra sexo. Y qué interesante a la luz de la Biblia, que todo este desarrollo y planeación de las naciones con el 2030 estén enfocadas principalmente en atacar la familia, en procurar que los hombres ya no se casen con mujeres, ni las mujeres con hombres, en tratar de confundir a los niños de tal manera que el niño ya no se sienta macho, ni la niña se sienta hembra. Que puedan comenzar a considerar en sus mentes aún no desarrolladas neurológicamente que pueden cambiar de sexo. Y que se les comience a ofrecer, como en Canadá, operaciones de transgénero quirúrgicas sin la intervención de los padres. ¿Por qué ese ataque a la familia, al matrimonio y a confundirnos de nuestra identidad? La Biblia lo dice claramente. Si podemos considerar que estamos rodeados de un mundo invisible de tinieblas por el príncipe de las tinieblas, el padre de las mentiras, entonces el principal enemigo para el Satanás desde el principio de la creación, Génesis 3:15, la profecía a la mujer, de tu semilla herirás en la cabeza a la semilla de la mujer. Y tú herirás a la semilla de la mujer en el talón. Desde el principio hay una guerra genética donde iba a descender el Mesías a través de casi 5,000, 6,000 años para que pudiera realmente venir como el libertador. Y desde entonces el propósito de Satanás es robarnos nuestra identidad. Escucha esto. Fíjate la mala estrategia de este ser que se llama Satanás, el diablo, el dragón, el príncipe Belcebú, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, en fin, todos los títulos que se dan. ¿Recuerdan ustedes Daniel capítulo 1? ¿Cómo comienza Daniel capítulo 1? Bueno, un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor va a Israel y se trae a Babilonia, que es Irak. Cuando veas Babilonia en el Antiguo Testamento es, y se refiere a lo que es ahora la moderna Irak. Irak, Siria y Líbano. Apúntalo. Irak, Siria y el Líbano son la antigua Mesopotamia. Y cuando hablas de Babilonia, abarcaba el Líbano, Siria e Irak.
Y Nabucodonosor da una orden cuando encuentran a 4 jóvenes, entre ellos Daniel, para que inmediatamente los entrenen para estar en el palacio sirviendo, pero antes, y aquí ya vemos satánicamente el propósito, tenían que desprogramarlos, borrarles su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su lenguaje. Y ya que estuvieran desprogramados, poder el imperio babilónico satánicamente listo para poder usarlos una vez que hayan perdido su identidad. ¿Qué es lo que está sucediendo otra vez? ¿Por qué el diablo quiere hacerte pensar que no eres lo que Dios te creó? Porque el momento que un ser humano pierde su identidad, en ese momento pierdes la brújula de tu vida. Cuando ya no sabes qué eres, cuando ya no sabes qué eres, si eres hombre o si eres mujer, en ese momento tu identidad está completamente confundida y ya no tienes una guía en tu vida para guiarte, porque cuando se pierde la identidad del género, se pierde todo. Y en ese momento te vuelves vulnerable a los ataques, a los dardos, como dice Efesios 6, del maligno en tu vida. Porque ya te puede manejar y manipular y puede meterte la identidad que él quiere en tu mente para que tú actúes conforme al nuevo programa que Satanás te mete a través de ideas que no vienen de la Biblia, sino que vienen del mundo secular. Y cuando la humanidad crece y las sociedades crecen y se desarrollan bajo este programa, es cuando sabemos que es una generación de psicópatas. ¿Quién es un psicópata? Psicológicamente hablando, es una persona, número uno, que le gusta ver a las personas sufrir. Por ejemplo, los nazis eran psicópatas porque les gustaba a la gente sufrir. El grupo de Hamás llegaron a los kibutz de Israel el pasado 7 de octubre del 2023 y entraron, y a los niños de 5 o 6 meses entraron a atacar, no a soldados. No dirigieron su ataque a soldados israelíes, dirigieron su ataque a civiles. Y comenzaron con los niños de 5 o 6 meses de nacido a meterlos en un horno enfrente de los papás, en sus casas en microondas. A las mujeres abrirles con un cuchillo el vientre. A los papás sacarle los ojos enfrente de la mamá. Después cortarle las manos. Si las atrocidades que ellos hicieron no se consideran de psicópatas, no sé qué otra palabra o adjetivo calificativo se les pueda denominar. Y no solamente eso, sino que ahora el mundo entero, ¿verdad? En lugar de vamos a orar por los rehenes, por el amor de Dios, el día que secuestran a tu hija, a tu hijo, a tu bebé de 6 meses, ¿qué harías, verdad? Oren, por favor. No, el mundo dijo que liberen a Hamás. O sea, estamos en un mundo donde ya la gente ha perdido la brújula. Cuando llegan los estudiantes de la Universidad de Columbia, de Yale, de Princeton, de Oxford en Inglaterra, a desfilar en las calles, desde el mar hasta el río, ¿verdad? Libertad al mundo, a los palestinos, es cuando dices tú, ¿cómo pueden estudiantes se supone con un nivel académico para que estés en Harvard o en Columbia o en Boston o en Yale, pues tener una característica importante que es la inteligencia? No cualquiera estudia en estas universidades, pero ¿a qué grado están completamente tan desarticulados mentalmente, sin ninguna brújula, donde por un lado son muy inteligentes en cuanto a las materias y al conocimiento y a la filosofía, pero el otro lado de su cerebro está completamente desconectado de la realidad? ¿Es posible que haya seres humanos así? Que haya personas como Hitler, una mente impresionante, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia,
La red de inteligencia que hizo en Europa Occidental fue impresionante, y en Oriental también. Y la red que tenía en todo lo que él desarrolló, como los sistemas de servicio secreto por Himmler, impresionante. Pero ese hombre, al mismo tiempo que tenía un conocimiento y una sabiduría diabólica. Entonces vemos que hay personas que son muy, muy inteligentes, pero son completamente brutas, completamente incapaces de concebir el mundo como es el mundo. Y es cuando una persona, en el libro de Oseas, dice el profeta, son tortas no volteadas. O sea, yo agarro una hamburguesa y la pones a freír, para que me entiendan, y le fríes la mitad de la hamburguesa y la sacas sin que la voltees, y la otra mitad se fría también. Entonces, cuando me la sirves, por el amor de Dios, la volteo y digo, oye, está bien cocida aquí, pero por este lado está cruda. Bueno, esto fue un ejemplo que usó el Espíritu Santo para definir a muchos seres humanos. Son muy inteligentes y muy capaces, pero están crudos, por ejemplo, en su casa. ¿Cómo tratan a la esposa? ¿Cómo tratan a los hijos? Son adúlteros, borrachos, parranderos y jugadores, pero son presidentes de la compañía, y son presidentes de un país, y son diputados, y son senadores, y en su familia son completamente un asco. En cuestiones espirituales, de valores, de ética y de moral, están reprobadísimos. No conciben realmente el mundo como el mundo es. Y esta es una realidad que tenemos que luchar para evitarla, porque, vuelvo a repetir, el mundo ahora está lleno de antisemitas. Inclusive hay cristianos que se dicen cristianos y están en contra de Israel porque no entienden. Este es el propósito de esta serie. Yo preparé esta serie hace 6 años, tal vez, sin saber que íbamos a llegar a este punto donde tenía que comunicarle esto. Yo estuve guardando mis hojas y guardando, investigando, etcétera, etcétera, hasta que hace 4 o 5 meses me dijo el Señor, es la hora de compartir esto al mundo. Esta información es para este momento preciso en que estamos viviendo. Vemos nosotros también que también se inventaron falsas doctrinas con todo este movimiento de mentiras que hay en las redes sociales, etcétera, etcétera, que hicieron creer a los cristianos que Israel ya había sido desplazado por Dios y que la iglesia había tomado su lugar. Se llama la teología herética del reemplazo. No, ya Dios no tiene que ver nada con Israel, ellos pecaron, los abandonaron, la iglesia ahora es el Israel de Dios, la iglesia ahora es la que se va a levantar. Y aunque hay cierta verdad en esto, no es una verdad completa, porque siempre una mentira con un poquito de verdad surte mejor efecto. Cuando las tinieblas tienen un poquito de luz, surte un mejor ejemplo. Entonces se comenzó a enseñar esto, ¿verdad? Y reemplazaron a Israel, y las promesas de Abraham, que es incondicional a Israel, no la tomaron en cuenta. Borraron de la Biblia Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, que es Romanos es la constitución de la iglesia cristiana, porque están las principales doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Esos 3 capítulos los dedica el Espíritu Santo a enseñarnos que no nos envanezcamos por el hecho que Israel haya caído, sino que recobremos realmente nuestra mente y sepamos que Dios no ha olvidado a Israel. Y que así como cayeron, poderoso es Dios para volverlos a levantar. Entonces, ¿de dónde sacan tantas barbaridades? Y están llenando las redes sociales de eso. Entonces todo esto es importantísimo para que podamos entender, ¿verdad? Aún peor, ¿verdad? Comenzaron a usar más tarde doctrinas demoníacas como justificaciones teológicas para llevar algunos actos más terribles de la historia, como las cruzadas por el Vaticano, la Inquisición y el nazismo, con el Holocausto, con más de 6 millones de asesinados. Llegó un momento en que la iglesia romana dijo, no, es que aquí tenemos que matar a los musulmanes, y ¿verdad? Y hicieron las cruzadas, mataron a miles de musulmanes,
vino la Inquisición, el que no acepte que Roma salva y el que no acepte que a través de Roma es la salvación, córtenle el cuello, judíos y cristianos evangélicos. Famoso Torquemada de España, que dirigió la Inquisición. Sin embargo, la Biblia, verdad, es clara. Una vez que ocurrió el primer evento de los últimos tiempos, el renacimiento de Israel, el segundo evento es el rapto de la iglesia. Y el diablo está tan consciente de eso, que así como ha tratado de manchar y de distorsionar, ¿verdad?, y de sacar completamente de su contexto el programa de Dios en la Biblia de Israel, ahora lo está haciendo con la iglesia. Y en los últimos meses me he encontrado opiniones y personas que me han dicho que el rapto, escuchen, ni siquiera existe en la Biblia. Ya no sé decir Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El rapto lo inventó un señor John Darby hace 2 siglos. Y de ahí él inventó la Biblia Scofield, que puso de moda el rapto de la iglesia. Cuando vamos al origen de la historia, Orígenes, Tertuliano y los padres de la iglesia creían en el rapto. ¿Cómo que hace 2 siglos? ¿Cómo que no está en la iglesia? Pues arráncale las páginas a Juan 14, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a Primera de Corintios capítulo 15, a Apocalipsis capítulo 4. Arráncaselos, yo les decía a estas personas. Porque ahí está claramente el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento hubo 2 casos. Enoc, que fue sacado del Hebreos capítulo 11 de su cuerpo y llevado al cielo, y Elías, que fue sacado de su cuerpo y llevado al cielo. Ahí tuvimos 2 raptos en el Antiguo Testamento, aunque la doctrina no estaba claramente explicada hasta que Dios se la reveló al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 53. Pero a ese grado hemos llegado, donde el diablo está atacando ahora, y los cristianos, por no tener la información suficiente, caen como mosquitos, ¿verdad?, como mariposas en la red. Dice la Biblia, en el hoyo que han hecho van a caer, y en la red que crearon van a tropezar. De hecho, ¿verdad?, nadie podía saber quién sería la última generación si Israel no hubiera regresado a su tierra. Leamos el pasaje que estamos usando en esta serie en Mateo 24. Voy a tratar en cada conferencia de leer este pasaje, porque hay muchos de ustedes que no han oído la anterior conferencia o las otras 3 anteriores a esta. Dice Mateo 24, y este es el pasaje que está de base teológicamente y escatológicamente de toda esta serie de conferencias. Mateo 24, 32 al 34. Dice Jesucristo: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, ¿quién es la higuera? Si nosotros identificamos la higuera, podemos entonces identificar y explicar e interpretar las palabras de Cristo. Y claro que sabemos que la higuera es Israel. Anteriormente, ¿verdad?, ya la Biblia mencionaba que el día antes de su crucifixión venía Cristo con los discípulos y vio una higuera, Jesucristo, y vio que no había fruto y la maldijo. Y los discípulos pasaron y dijeron: pero ¿cómo es posible que se haya maldecido con las palabras de Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Dando una representación de lo que le vendría a Israel por haber rechazado al Mesías. Israel quedó casi durante 2000 años bajo una maldición, hasta que regresaron nacionalmente en el 48 a su tierra. Entonces, no hay ninguna duda, hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento. Nos habla Dios que la higuera es Israel. Entonces, de Israel aprendamos esta parábola. Primer paso. Número 2, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo cuando escribió estas palabras? Israel, a los 70 años después de Cristo, llegó el general Tito Romano, enviado por Vespasiano, su papá, de Roma, y arrasó con Jerusalén. Y algunos años después, en el año 135, Bar Kokhba, otro judío, volvió a rebelarse, y entonces Roma acabó totalmente con Jerusalén y la tierra de Israel. Y desde el año 130 o 70 después de Cristo hasta 1948, Israel vivió exiliado, los israelitas, en Francia, en Rusia, en España, en México, en todas las naciones. Y después de casi 2000 años, ¿quién se iba a imaginar? Porque es un caso único en la historia. No ha habido otro caso similar a lo que sucedió con Israel, que iban a idear el programa para regresar a su tierra, convertirse en una nación, convertirse en un ejército. Ahorita es el mejor ejército del mundo. El Navy SEAL, que es uno de los marinos que entrenan en Estados Unidos, y fue un grupo de Navy SEALs que mandaron a matar a Osama Bin Laden cuando localizaron a través de satélites dónde estaba Osama Bin Laden, que fue el padre de Al Qaeda o el que fundó Al Qaeda, y lo mataron. Se llama O'Neill. Y ayer acaba de dar una conferencia este ex Navy SEAL, que él fue el que mató a Osama Bin Laden subiendo las escaleras de Osama Bin Laden. Se paró Osama Bin Laden y le disparó paz en la frente y creo que también en el pecho. Murió inmediatamente Osama Bin Laden. Pues acaba de decir hace 3 días, Israel es el ejército más poderoso que he conocido y es el mejor estratega militar en la guerra urbana que cualquier otro ejército haya tenido, porque es el primer ejército que, en primer lugar, nunca antes de entrar a un lugar les avisa a los civiles que se salgan del lugar. Y número 2, nunca ha habido un ejército hasta ahorita que luche contra otro ejército vestidos de civiles. Todas las guerras son, ¿verdad? Los americanos de verde, los alemanes de negro, o sea, todo ejército tiene un color en su uniforme. Pero aquí Israel se enfrenta con un ejército de guerrilleros urbanos en una ciudad donde entras y no sabes el que está con un saco, con un suéter, si debajo trae un R-15 o una K-47. Entonces es el primer ejército en la historia que le enseña al mundo cómo pelear en una ciudad. Y de una forma paradójica, fue el sueño de Castro y del Che Guevara. Cuando Castro mandó al Che Guevara a Bolivia en el siglo pasado para continuar con la guerrilla urbana, fracasó completamente el Che. Y le comunicaron a Estados Unidos: hoy aquí está este señor que ustedes están buscando. Se fue con 6 o 7 soldados. Agarran al Che, lo matan, ¿verdad? Y termina el sueño de expandir la guerrilla urbana en Latinoamérica. Entonces nadie lo había logrado más que Israel hasta el siglo XXI, que pueden entrar a una ciudad y en medio de los civiles, y por eso lo han acusado, toda la propaganda, mentiras, Israel ya a los de Gaza y mataron a 30,000 y había niños, y después se investiga que los niños que murieron es porque en la casa de esos niños y de esa familia los del grupo de Hamás habían puesto cohetes en las casas y en las escuelas primarias y en los hospitales. Este grupo, que ni siquiera le importa a su pueblo, los palestinos, pusieron cohetes en lugares para que Israel no los pudiera atacar y culpar cuando Israel los atacara de que eran genocidas. Y todo esto se lo traga el mundo, se lo cree el mundo. Impresionante, increíble, al grado que hemos llegado de desinformación y de credibilidad de un mundo dominado por el padre de las mentiras, que es Satanás. El otro día, hace como 3 o 4 días, hubo una entrevista. Una señora que se llama Adela Micha, que es judía, entrevistó a un historiador. Buenísima entrevista. Y ella le pregunta al historiador,
oído pocos historiadores como este muchacho también informados sobre el Medio Oriente en toda mi vida como la información que él tiene. Y cuando ella le estaba preguntando acerca de esto, ¿verdad? Le estaba preguntando, pero ¿cómo es posible que Israel pueda no perder? O sea, en el 48 ganaron, en el 56 ganaron, en el 77 ganaron, ganaron, y no han podido acabar con ellos. Estamos hablando de 30, 40 millones de naciones alrededor de él que juran exterminarlo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, cuando ya la historia, ¿verdad?, no puede dar una respuesta más que, bueno, es el mejor ejército, nosotros tenemos una respuesta, simplemente es porque tienen a Dios de su lado. ¿Qué significa la palabra Israel? ¿Se acuerdan cuando le cambió Dios a Jacob el nombre? Que luchó con un ángel. ¿Qué le dijo Dios? Ahora tu nombre es Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Y por eso ahora Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos llaman a nosotros que fuimos injertados en la iglesia en el olivo que es Israel. Y ahora nosotros, al aceptar a Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador de Israel que ellos crucificaron, al recibir la primera iglesia que fue judía, la primera iglesia cristiana, al tener una Biblia que es judía, ¿verdad?, menos el Nuevo Testamento, y al ver que estamos heredando nosotros las riquezas de los que pudieron propagar en el mundo los valores morales, éticos, de conducta, a un mundo como Atenas, que era la campeona de la democracia y de no sé qué tantas cosas, y Atenas en una proporción de 5,000 atenienses tenían 30,000 esclavos. Y en aquel mundo tú era eso, era un aprovechamiento de eso. Y llega el Antiguo Testamento y la Torá, y llega la Biblia y entra al mundo occidental, y los occidentales se espantan porque la Biblia va en contra de eso, de la esclavitud. Los esclavos de la Biblia eran siervos. Es como tu muchacha que trabaja contigo y le das un salario, pero no eres esclavo, porque la palabra doulos en el griego significa el que atiende al otro. No el esclavo como el que actualmente se acostumbra, ¿verdad? Como los negritos en Estados Unidos en los 50, 60, que los colgaban, los ahorcaban, los perseguían y violaban a las mujeres negritas. Entonces viene todo este conocimiento que revolucionó el pensamiento de las naciones occidentales, y Occidente comienza a cambiar. Y le comienza a dar a Occidente la prioridad a la familia, al matrimonio, a los hijos. Los gobiernos, algunos comienzan a ser revolucionados, como Estados Unidos. Estados Unidos se formó con la Biblia. Desde 1776 que hicieron la Constitución de Estados Unidos. ¿Quiénes formaron Estados Unidos? En el siglo XVI, XVII, los peregrinos cristianos que venían huyendo de la persecución de Roma en Europa y llegaron a Rhode Island, a lo que es ahorita toda esa península, ¿verdad?, del lado oriental de Estados Unidos, a Virginia, es el estado de Virginia, y llegaron con la Biblia en la mano los que llegaron a fundar Estados Unidos. Y hasta ahorita, ¿verdad?, yo creo que ya el año que entra, si no sale Trump, van a jurar sobre la Biblia del Mormón o sobre el Corán. Hasta ahorita la Biblia es el libro que basa todo, pero vienen administraciones enemigas al cristianismo, como la que se encuentra actualmente en Estados Unidos, y atacar y a difundir la ideología de género, confundir a los niños, confundir que tú no eres hombre, no eres mujer, y robar nuestra identidad, y a través de los gobiernos debilitar al pueblo para que el pueblo crea todo lo que se nos dice. El primer experimento que hicieron en este siglo fue en la pandemia. Increíble a lo que llegamos. La desinformación, el mundo de mentiras en que estamos viviendo. Ahora veamos claramente que Israel en el 48 no fue un accidente. Fue algo planeado cuidadosamente por Dios, y de eso se trata esta serie. Abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a estudiar las 5 etapas que se tuvieron que planificar, desarrollar, planear para que Israel llegara a su tierra en el 48. O sea, no solamente llegaron y ¡pum!, ya están los judíos en el 48. No. Hay un problema muy grave ahorita
con los millennials, como le llaman, o creo que la generación Z, ¿verdad? Que son la última. Estos niños que están naciendo en este siglo XXI y a finales del siglo pasado, hay un problema gravísimo porque no conocen la historia. Ni de los nazis, ni la Primera y Segunda Guerra Mundial, ni del Imperio Otomano, ni la revolución sexual de los 60s, ni la introducción de las drogas en los 60s, de los grupos de rock satánicos, los Rolling Stones, AC/DC, ¿verdad? Todos estos que comenzaron a introducir la forma como Dios usó a Michael Jackson para pervertir a 36 niños que los violó en su rancho. Entonces, toda esta historia que traemos del siglo XX se ha exacerbado en el siglo XXI y estamos en un punto donde yo le decía a mi esposa anoche, le decía, Marta, yo veo a la gente como, porque teníamos un desayuno en mi casa, en la casa de ustedes, antier, y llegaron algunas personas y me dijeron, es que mi hija está estudiando en Londres. Pirrulis. O sea, conversaciones tan vacías y tan vanas, ¿no? Y le dije a mi esposa, oye, ¿no le has platicado aquí a la mamá, a tu amiga, que se supone que es cristiana la mamá, que Londres se encuentra ahorita en manos completamente de los musulmanes radicales, que 53 naciones de Inglaterra están en manos y dirigidas por musulmanes, que está el índice más grande que hay de crímenes de violencia y violaciones en Inglaterra actualmente? Y ella dijo, no, es que mi hija no se mete con los musulmanes. Le dije, mire señora, el mundo está así, cada quien nos metemos en una burbuja y lo podemos hacer, ¿verdad? Donde yo me puedo ir a un rancho y olvidarme de lo que está pasando en el mundo, no hay ningún problema, ni lo que pasa en México, ni por aquí, por allá. Pero cuando nos metemos en una burbuja y vivimos en medio de un caos, de un tsunami, de vientos que están soplando tan fuerte, y pues a mí no me importa lo que esté pasando, yo estoy aquí en mi mundo. Ese es el mundo que Cristo vino a rompernos y decirnos, es que ustedes ya no viven para ustedes, vivamos para los demás. Cuando esta entrevistó a Adela Michal, le preguntó a este historiador, ¿qué hacemos nosotros? Porque tú crees que pueda sobrevivir Israel. Y es imposible porque, dijo, todos los gobiernos en el mundo están completamente antisemitas contra Occidente. Y este historiador, de una forma muy sabia, contestó, ahora es el tiempo de nosotros. Le dijo, Adela, te doy gracias por la plataforma que me has permitido hablar a este mundo. Y así tenemos que hacer, ahora somos nosotros la gente la que tenemos que salvar. Nuestros gobiernos no nos van a salvar. Metamos esto en la cabeza. La mayor parte de los gobiernos están en la Agenda 2030, la mayoría son antisemitas, la mayoría son de izquierda. No esperes nada de ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Inglaterra, de ningún lado. Ahora, el pueblo tiene que despertar. Y ahora como se usa el wokismo, que es el despertar a aquellos que estaban atormentados y que lo están convenciendo que se levantan en contra de los que tienen, es la forma en la que los cristianos tenemos que despertar ya y cubrir con la sangre de Jesucristo nuestra vida, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pelear la buena batalla de la fe y decirle al mundo la verdad. A tus amigos, a tus familiares, tal vez en tu oficina, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, la que vende tamales, la que vende tortas. Tenemos que compartir este mensaje al mundo, el amor de Dios en la cruz. Que se arrepientan, viene el tsunami contra el mundo, viene una tempestad tremenda contra el mundo y los cristianos están dormidos y es hora porque nuestra salvación está mucho más cerca que desde el día que nosotros pudimos creer. En el libro de Esdras, en la primera etapa de la restauración de Israel, en la primera etapa, Dios levanta a un hombre llamado Teodoro Herzl, el primer congreso sionista en la ciudad de Basel, Suiza, en el siglo XIX. Ahí levanta Dios a un hombre llamado Teodoro Herzl y él es el primer judío que comienza Dios a usar en su mente, a despertar en su mente, porque Dios dice en la Biblia, mis ojos buscan hombres y mujeres que se pongan en el camino, en el atajo,
para vivir para los demás. Dios está buscando a alguien que ame a México y ore por México con pasión, con su corazón. Que si no podemos cambiar el gobierno, que por lo menos tengamos la gracia de seguir predicando este mensaje de salvación en la gracia en Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando, no nos puede forzar a nadie. Entonces este hombre amaba a Israel, tenemos que regresar. Él leyó la Torá y dijo, aquí hay profecías que tenemos que regresar. Y aquí tenemos el primer principio de la Biblia. Cuando Dios va a hacer algo, usa al gobierno y usa a la iglesia. Cuando el gobierno no responde, entonces la iglesia toma la facultad de orar por el principado satánico que está sobre ese gobierno, como en el Antiguo Testamento, sobre Grecia, sobre los medos persas, etcétera, etcétera. Y la iglesia tiene la facultad de cambiar las cosas. El poder de la oración. No se puede cambiar nada en el mundo. Repito, los gobiernos, no esperes nada de ningún gobierno, porque no hay ningún gobierno perfecto. Como decía Winston Churchill, la democracia es de los mejorcitos, pero no es el mejor. ¿Por qué? Porque somos humanos. O sea, ¿qué humano puede inventar, desarrollar una ideología de gobierno que funcione? Hasta ahorita ninguno ha funcionado. Ahorita tenemos pocos gobernantes como el de Salvador, ¿verdad? De Bukele, Milei en Argentina, que están haciendo cambios radicales en sus gobiernos y que tenemos que orar por ellos. Pero son contados con los dedos de la mano. En Panamá tal vez, en Paraguay tal vez, ¿verdad? En Hungría es un valiente, el primer ministro de Hungría también. Aquí no va a entrar ningún musulmán radical, aquí se va a respetar la Biblia, etcétera, etcétera. Son contados de la mano ya, de las casi 200 naciones que están poblando el mundo actualmente. Y en Esdras encontramos este principio. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Vean ustedes cómo para que se cumpla la palabra, Dios actúa. Pero el que no conoce la palabra de Dios, no puede hacer que se cumpla la palabra de Dios. Para que se cumpliera la palabra de Dios, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, que es actualmente Irán. Y Ciro no era cristiano. Entonces Dios despierta el espíritu de un gobernante. ¿Y qué hizo el rey de Persia? Hizo pregonar por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios quería levantar ya a su casa, su templo, su ciudad de Jerusalén, y comenzó con un gobierno. Y una vez que despertó al gobierno, se fue entonces ahora con su pueblo. Versículo 4 y 5. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios tuvo primero que despertar a Teodoro Herzl, y al mismo tiempo despertó el espíritu en Inglaterra. Y cuando Teodoro Herzl hizo la primera propuesta al gobierno de Inglaterra, que era justo que Israel regresara a su tierra, se hizo lo que se conoce como la Declaración Balfour, que quedó pendiente desde casi 1920 hasta que finalmente hicieron caso, y ya en el 45, ¿verdad?, permitió en la Liga de Naciones que Israel regresara a su tierra. Pero en la primera etapa, Dios siempre prepara hombres y mujeres. ¿Se acuerdan en el libro de Santiago, la oración del justo puede mucho? Elías oró y 3 años y medio no llovió. Y él era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo. No tenemos la mínima idea del poder que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando somos hombres y mujeres de oración.
Cuando Dios ve a un hombre junto a su cama en las mañanas siempre, o a las 3, 4 de la mañana, a una mujer hincada o sentada, no importa la posición que tengas, para orar, intercediendo por su esposo, por sus hijos, por su trabajo, Dios va a abrir las puertas de los cielos y no te imaginas las bendiciones que va a derramar sobre tu vida y tu familia. No te imaginas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fue la forma como inició el despertamiento de Israel. Lo seguiremos viendo en las siguientes conferencias. Inclinemos nuestra cabeza y digámosle a Dios en este momento. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que vivamos una vida diferente a los demás. Saquemos de nuestra vida el egocentrismo, el solo yo, mis intereses, mi dinero, mi casa, mi destino, mi futuro. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino por aquel que dio su vida en esa cruz y que resucitó para darnos una nueva vida. Y comencemos a interceder ya y a preocuparnos no solamente por nosotros, sino por un mundo necesitado, un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, un mundo que clama, gente estresada, angustiada, incierta del futuro. ¿Qué pasará si cae el dólar? ¿Qué pasará si sube el petróleo? ¿Qué pasará si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasará si tengo una enfermedad? En mí tendrán paz, dijo el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo, mi pequeña manada. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque nuestra salvación no viene de gobiernos, no viene de humanos, no viene de nadie, más que del Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, para mostrarnos a través de Israel que Él es fiel en sus pactos y que si Él fue fiel con Israel, mucho más será con la iglesia que su Hijo ganó mediante el derramamiento de su propia sangre. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Abre tu corazón en esta mañana y dile: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir solamente para mí. Ahora tú me estás haciendo un llamado, como le dijiste a Abraham: deja a tu padre y tu parentela y obedece el llamado que te estoy haciendo. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. No necesitamos que nos explique Dios muchas cosas, simplemente nos está diciendo: los necesito. Sí, nos necesita Dios, porque Él usa instrumentos. Y dile: Padre, entra a mi corazón, creo que resucitaste de los muertos y dame la vida eterna, el perdón de mis pecados, porque te amo, Jesús. Te quiero seguir y darte gracias por tan grande salvación. Amén. Los cielos pasarán y la tierra permanecerá. Los cielos pasarán y mis palabras irán a través de todo el mundo. Es la promesa de Dios para que mi palabra permanezca en los corazones de todos ustedes que Dios nos ha llamado. Y nuestra oración es que ustedes permanezcan firmes en la esperanza hasta el fin en la que Dios nos ha llamado, y que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y más que nunca. Y no te olvides hoy tal vez de hablarle a alguien de lo que hizo Jesucristo en tu vida.
porque el Espíritu Santo nos fue dado para que seamos testigos. Hechos 1:8. No para que te encierres y tengas amigos y amigas y familiares y nunca les hables de Cristo. Se podría dudar que tienes a Cristo, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu para ir en contra de la marea. Por eso nos dicen muchos que somos como salmones, porque el salmón es el único pez que nada en contra de la corriente. ¿Tú vas con la corriente o vas en contra de la corriente? Ahí examínate de qué lado estás. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.